Hola, buenos días, espero estés pasando un día increíble y que el Señor te esté llenando de sus bendiciones. El día de hoy, ya que hablemos un poco acerca del llamado. ¿Por qué vamos a hablar acerca del llamado? Pues si has visto algunos videos en el canal, habrás visto que hablamos hace poco acerca de servir al Señor tiempo completo. Y qué era lo que lo impedía o por qué razón el creyente debe servir al Dios tiempo completo. Pero culturalmente y tradicionalmente, la respuesta es que el servicio a tiempo completo es solamente para aquellos que han sido llamados al servicio a tiempo completo. Que entendemos que aquellos que son llamados al servicio a tiempo completo serían pastores, misioneros, personas dedicadas a una labor en específica. Y decimos es que para hacerlo, primero debemos ser llamados para ese tipo de actividad. Entonces dije, ok, bueno, sí. Revisemos qué dice la Biblia acerca del llamado. Entonces pusimos ahí a buscar, voy a mencionar bastantes citas acerca del llamado. ¿Qué es el llamado? Una de las citas más comunes con respecto al llamado la encontramos en Hechos. En Hechos, en el capítulo 13, versículo 2 nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y si vamos a Romanos capítulo 1, Pablo se presenta a sí mismo como Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces decimos, si ven, el llamado es exclusivamente para algunas personas. Entonces hay que estar pendiente para aquellos que sean llamados, son aquellos que se deben consagrar al Señor, son los que deben servir al Señor tiempo completo. Seguir revisando bien los evangelios. En los evangelios la referencia a llamado generalmente es llamados a... muchos los llamados, pocos los escogidos, es llamados a recibir el evangelio. El llamado se enfoca mucho al evangelio. En Hechos no hay tanta mención de llamados. La palabra llamado principalmente aparece cuando se refiere a nombres, pero ya en las epístolas la palabra llamados aparece más y más y más veces. Por ejemplo, en Romanos 1:6 nos dice: entre los cuales estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y entonces vamos a leer un poquito más de Romanos capítulo 1. Vimos que del versículo 1 es Pablo diciendo que es llamado a ser apóstol. Luego el versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Importante, Pablo dice que él recibió la gracia y el apostolado, pero que también a quienes les está escribiendo, es decir, los hermanos que se encuentran en Roma, les dice que vosotros también, dice, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y las personas que están en Roma también tienen un llamado, el llamado a ser de Jesucristo y el llamado a ser santos. Es decir, un llamado global, un llamado que abarca a todas las personas que están en Roma. Ahora, versículo 8:28, un versículo muy conocido, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si el llamado fuera excluyente, es decir, aplicar solo a algunas personas, significa que a quienes les ayudan todas las cosas para bien, no es a todo creyente según su llamado, el propósito de su llamado, sino solamente aplicaría Romanos 8:28 a pastores, misioneros y personas que hayan decidido servir tiempo completo. A lo que se refiere el pasaje es que a los que aman a Dios, las cosas que ocurren les ayudan a bien en pro de obedecer su llamado, el propósito por el cual han sido llamados. Romanos 9:24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, en forma de pregunta. Y en el 26 del 9 nos dice: y en el lugar que se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios. Contexto del capítulo 9, capítulo 10, está hablando acerca de la relación que existe entre incrédulos, entre gentiles y judíos con respecto al evangelio, y que de los dos pueblos ahora surge uno
que es llamado para ser hijos de Dios, del Dios viviente. Y podemos seguir así revisando muchos pasajes. Tenemos 1 Corintios 1:1, donde Pablo se vuelve a presentar como llamado, pero luego en el 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y vemos muchos y muchos llamados. Pero ahora quiero que nos centremos en los llamados que aparecen en Efesios, especialmente en Efesios capítulo 4. Dice así, Efesios capítulo 4: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Les está hablando a toda la gente, a todos los hermanos que están en Éfeso, y les dice: yo preso en el Señor, os ruego, una súplica, que andéis como es digno a la vocación a la que fuisteis llamados. Es decir, todos fueron llamados a una vocación en común, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es decir, para poder hacer nuestra vocación, la de cada uno de nosotros, debemos actuar con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos, solícitos, tener paciencia los unos con los otros, con amor, en un cuerpo. Estas son formas en las cuales podemos hacer o cumplir nuestra vocación, de forma digna. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y continuó leyendo: y es esto de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y acá arrancamos con algo importante. Dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nos arranca mencionando acerca de la vocación, que todos fuimos llamados a una vocación en específico, que todos debemos andar con dignidad en esta vocación, en unidad, en amor, honrando al Dios y Padre. Todos. No es exclusivo o no es excluyente. Vimos también en Romanos que el llamado no es una cuestión exclusiva del pastor, una cuestión exclusiva del misionero, una cuestión exclusiva del hermano especial que tiene un don sobrenatural, porque todos tenemos dones sobrenaturales. La definición de don es una habilidad sobrenatural dada por Dios para edificación de la iglesia. Y aquí lo estamos viendo, cada uno aporta algo para la edificación del cuerpo de Cristo, pero todos tenemos un llamado. Algunos han sido llamados al pastorado, otros han sido llamados a algún ministerio, pero todos tenemos un llamado. Aquí viene la pregunta: ¿hemos identificado nuestro llamado? ¿Cuál es el llamado o nuestra vocación o nuestro ministerio en la iglesia en la que estamos? ¿Participamos de alguna forma en algún ministerio? ¿Somos conscientes de que los ministerios o la forma del trabajo del Señor en la Biblia es a través de su iglesia y nosotros nos abrimos a participar en algún ministerio? Hay que tener presente que todo creyente es llamado. Llamados generales y globales a la santidad, llamados a ser de Cristo, es decir, nuestra vida pasa a ser de Cristo, y nuestro ministerio y nuestra vocación y nuestro tiempo deben ser de Cristo. Por eso hablamos de que podemos servir al Señor tiempo completo, independientemente de nuestro empleo. Así nuestro empleo no tenga que ser un contrato directo con la iglesia. No, yo puedo estar sirviendo en cualquier lugar y a través de lo que estoy haciendo honrar al Señor y estarlo sirviendo. Si lo que hago no lo hago por amor a Cristo, independientemente de lo que esté haciendo, no debería de estarlo haciendo, porque simplemente lo estoy haciendo para servir a mis necesidades diarias y el amor al dinero. Y ninguno puede servir a dos señores.
O servimos al Señor o servimos al dinero. No podemos servir a ambos. O nos servimos a nosotros mismos o servimos al Señor. Entonces aquí es aclarar la cuestión del llamado. Cada creyente ya tiene un llamado. Y el llamado puede cambiar, claro, porque tú puedes ser llamado a cierta edad, a cierta situación, la necesidad puede surgir y el Señor te puede llamar a una obra nueva, a una nueva iglesia, a un nuevo lugar. Cuando Pablo estaba sirviendo en Antioquía, a él le pasó fue que él fue llamado ya estando sirviendo, él estaba cumpliendo su llamado previamente, su llamado al servir, su llamado a estar activo en la iglesia y luego fue llamado a salir, pero él ya estaba obedeciendo a su llamado. Él no esperó recibir un llamado específico para estar dedicando su vida al Señor. No solamente Pablo, sino que vemos ejemplos de otros hermanos en la Escritura que dedican su vida al Señor. Y una vez la han dedicado y una vez están sirviendo al Señor en el lugar donde estén y son fieles en donde están, el Señor permite que se reciban un llamado diferente o especial. Y ahí sí ese llamado aplica para estos hermanos, pero no es que los hermanos o Pablo haya decidido servir a Cristo con su vida cuando fue llamado como misionero. No. Pablo ya servía al Señor con su vida todo el tiempo y luego de allí fue llamado a servir en otro lugar, pero solo cambió su lugar de servicio. No cambió su dedicación, su comportamiento digno a la vocación con la cual fue llamado. Su propósito y su enfoque siempre fue servir al Señor en todo. ¿Es este nuestro enfoque? ¿Estamos sirviendo al Señor? Si eres un hijo de Dios, si somos hijos de Dios, nuestra primera pregunta debe ser ¿cómo extendemos el reino de Dios? Y la segunda es, junto con esta, es cómo edificamos la iglesia. Debemos trabajar en nuestro llamado y nuestra vocación a predicar el evangelio junto con nuestro llamado a edificar la iglesia. Y van de la mano, porque a medida que la iglesia se fortalece, que edificamos a nuestros hermanos, también se nos permite llevar el evangelio a nuevas personas. Pero quiero que seamos muy claros. Igual, hay muchos más pasajes, muchos más textos acerca del llamado que puedes buscar en internet, que puedes buscar en una concordancia. Pero verás que el llamado siempre es general, porque como hijos de Dios estamos llamados a algunas cuestiones generales y los llamados específicos son relativamente pocos y los ejemplos son más como ejemplos que requisitos o características los que vemos en Hechos o cuando Pablo se presenta como llamado a ser apóstol. Es un ejemplo, es algo específico para Pablo, pero todos los creyentes también tienen un llamado que debemos estar atendiendo. Y si no lo estamos atendiendo, pidámosle perdón al Señor. Digamos, Señor, quiero disponerme a cumplir con la vocación con la que me has llamado. Primero, ser tuyo. Que mi tiempo, mis recursos, mi familia, todo esté en tu mano, Señor, y es tuyo para servirte. Segundo, que me permitas ver en la congregación, en la iglesia que a mí has permitido estar, cualquiera que sea, cómo puedo ayudar a que la iglesia se edifique. ¿Cómo puedo ayudar a que la iglesia crezca compartiendo el evangelio? Y claro, tu congregación puede tener requisitos que no comprendas porque pues acabas de llegar o necesitas madurar o necesitan conocerte. Si es así, sométete a las autoridades de la congregación, crece, madura y ejercítate en la vocación en la cual el Señor te ha llamado. Porque y aquí hablo como si te estuviera hablando directamente. El Señor te ha llamado a algo. Te ha llamado a santidad, te ha llamado a servirlo. Y si quieres saber para qué otra cosa específica o especial te ha llamado, sírvelo de corazón y Él te lo va a mostrar. Porque cada uno de nosotros tiene un llamado. Y el Señor nos ha llamado. Pero solamente si entregamos nuestra vida a Él y lo servimos de corazón, podremos explorar y disfrutar todo lo que el Señor ha dispuesto para que nosotros hagamos. Cierro con esto. Hablaba hace poco con un joven y fue chévere. Y traje a la memoria el hecho de que miraba a los grandes héroes de la fe de los últimos siglos. Y uno dice, bueno, si escribieran un libro
hoy? ¿Quién de nosotros estaría en ello? ¿Estaríamos nosotros como ejemplo a seguir a nuestros hermanos? ¿Cuál es la diferencia con aquellos hermanos que fueron héroes de la fe en su momento y que ahora son ejemplos de nosotros? No hablo solamente de los hermanos que están en la escritura, sino hermanos como Martín Lutero, George Müller, Emil Marcon. La diferencia es obediencia y fe. Y si queremos ser ejemplo y ser los héroes de la siguiente edición, debemos confiar más en el Señor, ser más obedientes y vivir con fe. Muchas gracias.